Buenas noches, docente. Hoy voy a exponer sobre mi empresa Jamsoft. Y bueno, diseño del sistema, ¿no? Para el avance número 3, el grupo número 6. Nuestro patrón arquitectónico principal está adoptado por el modelo vista controlador, que separando la aplicación en tres capas que operan de forma independiente pero coordinada. En el modelo tenemos el Java más el Steamboat y con el MySQL, nuestra base de datos. Eh, ac- también tenemos nuestra vista, que estaría trabajando con el React, JS y el TypeScript, y algunos Tailwinds para los CSS, que serían nuestra interfaz de usuario, la muestra de los datos del modelo y que va a capturar las entradas del actor. Y el controlador tendríamos el Streambot, REST Controllers, un intermediario que va a recibir solicitudes, va a invocar al modelo y va a seleccionar la vista de respuesta. Y ahora presentando nuestro diagrama de patrón MVC aplicado en SGPC, tenemos nuestra vista, nuestro dashboard, nuestro Kanban, nuestro portal cliente y nuestro formulario de incidencias, que está trabajando, ¿no?, con React, con TypeScript y Tailwind, como mencioné anteriormente. La solicitud vendría a ser por HTTP al Steamboat, y esto del Steamboat nos daría una respuesta. ¿Qué tiene la Steamboat? Pues tiene el proyecto de controller, la licencia de controlador, el controller de usuario, el controller de soporte. Su responsabilidad sería que va a recibir solicitudes de la vista, va a invocar la lógica de negocio y va a devolver una respuesta, ¿no? Eh, Formato model. No, pero el modelo. Nuestras entidades que tenemos aquí es el proyecto, la tarea, las incidencias del soporte y el usuario. Y nuestra base de datos, que es el MySQL. Eh, Pasando a la siguiente diapositiva. Justificación de las decisiones de diseño. En la separación de responsabilidades, en frontend tenemos y el backend, que van a trabajar en paralelo y independientemente. La testabilidad. Las capas se prueban de forma unitaria e independiente. Modelo y controlador por separado. Escalabilidad. El controlador, el API REST, escala horizontalmente sin afectar la vista del modelo. La mantenibilidad. Cambios en la vista no van a impactar al modelo y viceversa, reduciendo el riesgo de errores. Y en la compatibilidad tecnológica, que es el Steamboat más el GPA y el RAT, implementa un MVC de forma nativa, opción natural para la empresa Termsoft. Componente de gestor de incidencias, ¿no? Es el módulo de soporte técnico que modela cómo colaboran internamente la recepción, el cálculo de SLA, el diagnóstico, el escalamiento y el cierre de una incidencia. Como parte interna tenemos el receptor de incidencia, el calculador, el gestor de diagnóstico, el escalador de desarrollo, el validador de solución y el cierre y notificación, y nuestro repositorio de incidencias. ¿Cuál es su función? Por ejemplo, el receptor de incidencia que va a recibir y registrar la solicitud. El calculador va a calcular el plazo límite de baja de 5 días, media 48 horas, alta de 8 horas y crítica de 4 horas. El gestor de diagnóstico que permite documentar diagnósticos y pasos de reproducción. El escalador de desarrollo que va a enviar la incidencia de desarrollo cuando hay corrección de código. Y nuestro validador de solución que verifica que la solución resuelve el error de producción. Y el cierre y notificación que cierra el ticket, evalúa el SLA y notifica al cliente. Y el repositorio de incidencias que persiste el ciclo de una vía de incidencias del soporte. Bueno, aquí está la estructura compuesta de gestor de incidencias, donde decimos que tenemos a nuestro cliente, que va a hacer una entrada de incidencia, se va a recibir la solicitud en el receptor de incidencia. Esto va a recibir la solicitud de incidencia del cliente y la registra inicialmente. Luego va a pasar a calcular al SLA, que va a calcular la fecha y hora límite según la severidad, ¿no?, como mencioné. Y de ahí pasamos al gestor de diagnóstico, que va a recibir el ticket asignado, que va a permitir el diagnóstico y los pasos de reproducción del error. De ahí vendría al escalador de desarrollo, que va a enviar la incidencia al desarrollador cuando se requiera corrección de código, que va a controlar el estado de escalamiento. Aquí está el desarrollador que va a estar a cargo de esto. Y de ahí se vendría a ser el validador de solución, que va a verificar la solución aplicada y se va a resolver el ambiente de producción antes del cierre. Y vamos a cerrar a las notificaciones, que sería el cierre del ticket formalmente, que se va a registrar el tiempo de atención, va a evaluar el SLA y va a notificar al cliente con el resumen de su solución. De ahí va a pasar al repositorio de incidencias, que persiste todos los datos del ciclo de la vida, y se va a guardar en nuestra base de datos del MySQL, ¿no? Pasamos al siguiente, el componente gestor proyecto, que va a gestionar el ciclo de vida completo de un proyecto, como nosotros ya llamamos Abstract. ¿Qué tendremos? Bueno, el registrador de proyecto, que su función va a ser recibir y persistir en los datos de planificación con código único, el asignador de recursos, que va a asignar colaboradores al equipo verificando disponibilidad, el gestor de sprints, que va a crear, activar y cerrar los sprints del proyecto, nuestro generador de reporte, que consolida datos y genera el PDF de avance con Burn ROM,
y nuestro notificador de equipo que envía notificaciones al equipo ante cualquier cambio de estado. Aquí está nuestro diagrama de estructura, que tenemos al agente de proyecto que enviar los datos de planificación y el registrador de proyecto va a recibir y recibir los datos y va a planificar los nuevos proyectos con un código único. En aquí se va a guardar y solicitar con el repositorio de proyectos y el generador de código, que va a generar un código único. De ahí del registro del proyecto pasamos al asignador de recursos, que asigna colaboradores al equipo del proyecto verificando disponibilidad. Igual con la base de datos perdón, con el repositorio, ¿sí? Y el validador de disponibilidad. Luego pasaría al gestor de sprints que va a crear y activar y cerrar sprints del proyecto. De ahí al generador de reporte que controla datos y va a generar los PDFs del reporte de avance del Bootcamp, perdón. Y el notificador de equipo, que va a enviar notificaciones al equipo ante cualquier cambio del estado. Y bueno, esto va a pasar a persistencia de la base de datos. Ya. Pasamos al siguiente, el ciclo de vida de una incidencia, comportamiento temporal del objeto, incidencia soporte desde el soporte del cliente hasta el cierre formal con las restricciones de tiempo SLA por seguridad. Lo pasé a explicar aquí en el diagrama de tiempo, donde de mayor a 30 minutos va a ser reportada como la incidencia ha sido recibida por el sistema, pero aún no ha sido registrada. Y en un tiempo de 30 minutos a 2 horas vendría a ser abierta que el ticket ha sido registrado, clasificado por severidad y SLA calculado y va a tener un cliente notificado. Y de 2 horas a 6 horas en diagnóstico, el especialista analiza el problema y documenta los hallazgos. Y en un tiempo de 6 horas a 8 horas va a escalar a incidencia enviada al desarrollador para corrección del código. Y pasando ya, bueno, en el tiempo límite que es hasta las 8 horas, va a estar en verificación, el especialista verifica que el parche resuelve el problema de producción. Y en un lapso de, bueno, 10 horas ya, va a estar cerrada con la incidencia resuelta y el cliente notificado y el SL evaluado en un estado final. Bueno, los componentes por capa, ¿no? Tenemos a la presentación, que trabajamos con UI Dashboard, el Kanban Board, el portal cliente y el soporte. Los servicios API, que serían el proyecto controller, la incidencia con el controlador, el reporte controller y el autocontroller. Y la lógica del negocio, que sería el proyecto service, incidencia service, calculador de SLA y notificaciones, el acceso de datos con nuestro repositorio del proyecto y la incidencia del repositorio. Utilidades, integración, que sería el generador de PDF, y la integración Jira y la integración Sunat. La justificación de la arquitectura de componentes sería que en modularidad cada componente tiene una responsabilidad única y bien definida. En alta cohesión, que cada capa agrupa componentes con responsabilidades similares. En estabilidad, la lógica de negocio se trata de MOX de los repositorios sin base de datos real. En bajo acoplamiento, la comunicación es vía interfaces abstractas aplicando el principio de ELIP. Y la escalabilidad horizontal, que los componentes de servicio API pueden aplicarse tras un load balancer. Y la reutilización de notificación service, calculador de SLA y generador de PDF se reutilizan en varios módulos. Con eso terminaré mi exposición. Muchas gracias.